Hola developers, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo crear una interfaz como esta, la que tenemos, que es un efecto como traslúcido, como de cristal, en donde el fondo pareciera que está difuminado. Dependiendo de cómo esté el fondo, pues se ve este efecto bastante llamativo. Entonces quédense porque vamos a ver el paso a paso para crearlo. Vamos a comenzar con el video. Ya tenía bastante tiempo que les quería enseñar cómo hacer este efecto y me lo habían pedido bastante. Voy a dividir en dos este tutorial. La primera simplemente vamos a ver cómo se crea. Van a ver que es tan fácil como agregar un solo estilo en CSS. Y la segunda parte es para crear un diseño mucho más completo. Entonces aquí tengo un archivo HTML. Vamos a crear nuestro archivo inicial, ¿no? Y listo. Aquí lo primero que voy a hacer es ponerle una clase que se llama container. Vamos a ir a nuestros archivos. Yo aquí ya tengo algunas imágenes que voy a utilizar. Y bueno, vamos a crear un archivo que se llama main.css. Perfecto. Vamos a ponerle aquí body. Voy a colocarle una imagen, background image, con la URL, en este caso mi carpeta img, y se llama bg.jpg. Ok, guardo el archivo, voy a importarlo aquí en mi HTML con un link css main.css. Listo, ya cargó nuestro fondo. Ahora sí, vamos a ver cómo crear este efecto. Yo aquí en este container, por ejemplo, voy a ponerle algún texto, ¿no? Ya aparece acá. Entonces lo que voy a hacer es crear un estilo, container. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a colocar, por ejemplo, un background color. Ok, ¿qué color le voy a colocar? Va a ser a lo mejor un blanco, un RGBA. Y le voy a colocar una opacidad de 0.3. Así está, así aparece. Por ejemplo, nada más para hacer una prueba, voy a ponerle la altura de 400 píxeles. Ya aparece. Ya aquí de hecho aparece un poco el efecto, pero de hecho falta como ese difuminado para crear el efecto de cristal como templado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una propiedad que se llama backdrop filter, ok, y después vamos a colocar una función que se llame blur. Aquí vamos a indicar cuántos píxeles queremos que se difumine nuestro fondo. Vamos a darle 20 y entonces ahora chequen cómo nuestro fondo ya aparece difuminado. Lo podemos ver incluso en esta parte de nuestros sitios. Yo le pongo solo 1, aparece mucho más definido. Si le pongo 20 píxeles ya aparece así. Entonces, ¿qué otro efecto le podemos agregar? A mí me gusta agregarle un borde, entonces yo le puedo poner border. Voy a ponerle 2 puntos, pero aquí en vez de que sea solamente blanco le voy a poner un 0.5. entonces va a tener como que este bordecito blanco. Y por último le voy a poner un border radius, por ejemplo, de 5 píxeles. Entonces ya tiene los bordes redondeados. Voy a colocarla aquí que a lo mejor el ancho sea el 50% para que se note mejor. Y voy a ponerle un margin 0 auto. Entonces así se vería nuestro efecto de cristal templado. Obviamente aquí nosotros podemos, por ejemplo, cambiar la opacidad de nuestro color de fondo para que se vea o más opaco o obviamente más transparente, ok. Pero básicamente así podemos crear nuestro efecto de cristal utilizando nuestra propiedad de backdrop filter y utilizando un border. Aquí me faltó el 0.5. Entonces este blanco que antes aparecía pues bastante pronunciado ya también tiene una opacidad. Entonces el borde, al tener opacidad, pues también se ve diferente. Entonces vamos a darle zoom. Listo. Entonces así creamos el efecto. Ahora, ¿cómo podemos crear una interfaz pues un poco más completa utilizando este efecto? Vamos a empezar con lo principal, que es la estructura. Entonces voy a crear este container y después voy a crear otras capas dentro. Lo primero es, voy a dividir mi interfaz en dos partes. Uno va a ser el sidebar, ok, y otro una etiqueta main. Dentro del sidebar voy a tener una opción que se llame profile card, o más bien una sección. Aquí yo voy a colocar mi imagen
img diagonal una imagen de perfil. Aquí yo tengo una, profile, le voy a poner un ancho de 50. Ya tengo ahí esa foto. Debajo voy a ponerle un H2, voy a ponerle el nombre de esta persona y después voy a colocar un pequeño menú. Voy a utilizar un poco de met, ul, li, a. Esto lo voy a multiplicar por 5, ok. Listo, ya tenemos una pequeña lista que digamos va a ser como nuestro menú. Imagínense que esta va a ser una interfaz de alguna aplicación para tener tus pendientes o tus to-dos. Entonces en la parte izquierda vamos a tener la información del perfil y adicional algunas listas, ¿no? Es decir, para que puedas acomodar tus actividades. En la parte derecha vamos a ver cada una de las actividades y el estatus. Entonces ya tenemos esa parte. Vamos a ir ahora a nuestra etiqueta de main, en donde vamos a crear toda esa interfaz que nos hace falta. Lo primero vamos a colocarle un header. Aquí le voy a poner header. Dentro de este header voy a ponerle un H2 que diga welcome back. Y después un span para que muestre la fecha. Saliendo de mi etiqueta de header voy a crear otra capa que se llame task. Y dentro voy a empezar a definir la estructura de mis tarjetitas. Una tarjeta va a tener dos partes. Entonces voy a ponerle content y después dentro voy a ponerle left. Debajo de left voy a ponerle right. Aquí en left voy a colocarle una imagen nada más. Voy a ponerle img diagonal icono 1. Voy a ponerle un ancho que sea igual de 50. En right vamos a colocar toda la información de esa actividad pendiente. Voy a crear otra capa que se llame task. Aquí le voy a colocar un texto. Ahorita le modifico esa parte. Después un status. Aquí por ejemplo voy a poner 4 de 10 actividades completas. Y por último una clase que se llame progress. Aquí voy a crear una pequeña barrita de progreso y voy a ponerle fill. Y voy a ponerle fill y un porcentaje. Esto lo vamos a construir debajo de la etiqueta de content. Vamos a agregar otra que se llame buttons. Y aquí solamente vamos a colocar un botón que tenga la clase de button, btn. Y aquí le voy a poner complete. Ok, va a ser un botón para completar esta actividad. Listo, ya tenemos al menos el bosquejo. Vamos a ir a nuestro CSS para terminarlo de esta forma. Vamos a empezar por algunas variables. Entonces voy a utilizar mi selector root y voy a crear unas variables, por ejemplo bg white, ¿no? Background color white. Voy a colocar el color que utilizamos más acá abajo, 255 0.3. Voy a utilizar otra variable que le voy a llamar border radius. En este caso van a ser 5 píxeles. Otra variable que se va a llamar border. Y aquí voy a tener todas las propiedades que tenemos aquí. Solid 1 píxel, porque lo vamos a utilizar más adelante. Listo, ya tenemos eso. Vamos a empezar con nuestro body. Tengo la imagen de fondo. Tengo que ponerle un font family. Ahorita le voy a poner Arial para que se vea mejor el texto. Aquí en el contenedor voy a quitar la altura, pero le voy a colocar un ancho de 1000 píxeles. Ahorita va a salir de esta forma. De hecho lo podemos ahorita colocar como 70% para que más o menos se vea la interfaz. Ya tiene un margin auto, un border radius. Vamos a empezar aquí a cambiar. Por ejemplo voy a mandar a llamar a bg white. Aquí en el borde voy a eliminar todas las propiedades y voy a colocarle border. Al border radius voy a mandar a llamar a la variable br. Voy a agregarle también una sombra. Entonces este es un box shadow. Voy a colocar los valores 0, 10 píxeles para que se mueva de forma vertical hacia abajo. 20 píxeles el difuminado y la intensidad 5 píxeles. Y el color va a ser un color negro 0,00,0. Y aquí será 0,05 para que no se note tanto la sombra que le voy a aplicar. De hecho casi no se nota. Vamos a ver nada más si aparece. Ahí está. Así se nota mucho. Así se nota más o menos. Entonces quiero bajarle a 0.05 para que sea realmente muy tenue. Y por último vamos a poner un display flex para acomodar el contenido. Entonces ya tenemos al menos 2 columnas aquí con nuestro diseño. La siguiente capa que vamos a estilizar es nuestro sidebar.
Para nuestro sidebar lo único que tengo que hacer es, quiero hacer una división que no sea tan pronunciada y que sea un poco más oscura. Entonces voy a utilizar un background color y voy a utilizar un color RGBA para ponerle transparencia. Va a ser un 0 y la transparencia, por ejemplo, si le pongo 0.5 se nota demasiado la transparencia. Entonces voy a ponerle un 0.1. Yo creo que así está bien. Ahora todavía se alcanza a ver que como esta capa no tiene borde redondeado, entonces tenemos que ponerle a nuestro container aquí un overflow hidden. De esa forma ya tapa todas las capas hijas y aplica el mismo border radius. Listo, ya tenemos el sidebar. Ahora vamos a ponerle un padding, por ejemplo, de 20 píxeles y un ancho de 30%. Así se vería. Ahora vamos a empezar, pero a modificar nuestra lista. Se ve muy simple. Vamos a darle un pequeño estilo. Entonces voy a escoger .sidebar UL. Para nuestro UL le voy a quitar el padding, que esto sea igual a 0. Voy a decirle que tenga un margin 20 píxeles arriba y abajo, y a los lados que sea 0 para que exista más espacio. El list style none para que no tenga las viñetas, y un text align left para que no salga centrado nuestro menú. Después de modificar el UL voy a modificar el hipervínculo. Entonces voy a decirle LIA. Aquí yo le voy a colocar que, por ejemplo, el color, en vez de que sea white, por ejemplo, sale muy brillante. Le voy a colocar un RGBA 255, 255, 255, 0.8 para que no salga tan brillante el color. Y vean que pues sí, ya empieza a combinarse más con el fondo. Voy a hacer un display block para que cubra cada elemento todo el ancho de su contenedor. Un text decoration none para que no aparezca subrayado. Y voy a colocarle un padding 12 píxeles arriba y abajo y 10 píxeles a los lados. Entonces ya nos aparece así. Vamos a colocar este mismo selector pero con un hover para que cuando pase el cursor tengamos un efecto bastante llamativo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decirle que el color aquí sí sea totalmente blanco. Voy a aplicar un border radius y aquí voy a volver a llamar a mi variable que ya tengo, br. Ok, ahorita no se nota nada. Lo que sigue es voy a colocarle un background color. En este caso el color que yo tengo aquí es el 0084 FF, que es un azul. Entonces si yo paso el cursor ya me ilumina mis elementos. Pero un efecto que he visto mucho en el diseño del glasmorfismo o este tipo de efectos de cristal o de vidrio, pues es que cuando sobresale un elemento ahí deja una cierta sombra o un iluminado. Entonces vamos a replicar ese mismo efecto. Voy a colocar igual otro box shadow para que cuando haya un hover voy a ponerle 5 píxeles, 10 píxeles, 2 píxeles para la intensidad y un RGBA. Voy a colocarle 10, 137, este es un color que ya tenía, 255 y una opacidad 0.5. Entonces cuando yo paso el cursor vean que la sombra pareciera que tiene un cierto brillo, pues porque si estamos hablando de cristal, pues estamos haciendo como que ese efecto de que se está reflejando este elemento, ¿no? Porque es más brillante. Entonces ahí ya terminamos con nuestro menú. Vamos a ir ahora con nuestro perfil. Aquí donde tenemos nuestra foto, vamos a ponerle profile. Vamos a cambiar el color a blanco. Aquí sí lo vamos a dejar así. O también podríamos ponerle una opacidad. Ahí depende más de cómo lo quieran dejar. Un text align center. Y un margin top de 10 píxeles. Listo, entonces ya tenemos esa parte. Hay que modificar esta imagen para que no aparezca cuadrada, sino que aparezca redonda. Entonces profile, aquí voy a llamar un border radius y quiero que sea completamente circular. Le voy a poner el 50%. No tiene este estilo mi imagen, entonces nos vamos a regresar acá y le voy a colocar class profile. Entonces ya aparece circular. Vamos a cambiarle un poco el tamaño porque creo que está muy pequeña esa imagen a 100 píxeles.
Perfecto. Y ahora vamos a agregarle igual como que este estilo de reflejo, agregándole un box shadow. Lo voy a dejar así, entonces ya aparece con una pequeña sombra a modo de reflexión. Ya tenemos nuestra parte de nuestro sidebar. Ahora vamos a continuar, pero con la parte de la segunda capa. Empezamos con nuestra etiqueta main. Aquí en main lo único que tengo que hacer es agregarle un padding para poder tener un espacio en el contenido. Después voy a agregarle un ancho. Voy a decirle que esto sea el 70%. No recuerdo si al sidebar le puse sí, el 30%. Entonces ya con eso tenemos el 100% de nuestro contenedor. Vamos a ir primero con ese header. Entonces voy a ponerle main header h2. Aquí el h2 vamos a colocarle un RGBA. Vean cómo la mayoría de los colores que estamos utilizando están más basados en tener una cierta transparencia, pues para que el color no sea tan intenso. Voy a ponerle un font size de 48 píxeles y un margin de 10 píxeles 0, ¿ok? Para dejar cierto espacio. Vamos con el tema de la fecha, entonces main.header span. Este es un span, lo único que haré es igual copiar el tema del color, pero para hacerlo más transparente, por ejemplo 0.5. Voy a copiar el font size para hacerlo más pequeño, es decir, unos 18 píxeles. Voy a aplicar el mismo margen, voy a tener que hacer la letra más gordita, es decir, bolder. Y un display block porque el span es un inline. Entonces, de esa forma ya estoy aplicándole estilo a la fecha. Y entonces ya por último tenemos que agregar estilo a nuestras tarjetitas o a nuestros pendientes. Entonces vamos a comenzar con nuestro punto card. Primero es un border radius, entonces voy a escribir border radius, voy a llamar a mi variable br box sizing, que sea border box, un ancho del 100%. Voy a agregarle un margin, en este caso 10 píxeles arriba, a la derecha 0, abajo 20 píxeles, 0 a la izquierda. Voy a alinear los elementos al centro. Igual voy a ponerle un overflow hidden para que todas las capas hijas respeten el tema del border radius. Y por último voy a ponerle un border, igual que lo hice con el contenedor principal. De hecho podríamos copiarlo. Ya nos aparece el borde. Y vamos a agregarle un box shadow. 0,5 píxeles, 15 píxeles, 2 píxeles y un RGBA de 0,00, ¿ok? Para que no se note tanto la sombra, pero sí se alcance a distinguir. Listo, vamos a seguir con .card.content. Aquí sí voy a colocar display flex y align items center. Voy a colocarle un background color white, un padding de 20 píxeles y listo. Entonces ya empieza a tomar un poco más de forma, así se va a ir viendo. Vamos con nuestro punto left, es decir, la parte de la derecha. Aquí lo que quiero hacer es simplemente darle un padding right a mi imagen de 15 píxeles, ¿ok? Para que se separe y no aparezca tan cerca del texto. ¿Qué pasa con punto right? Voy a colocarle un width de 100% y ya nada más nos faltaría completar la parte del texto y de nuestras barritas de progreso. ¿Cómo voy a hacer eso? Primero, .card.right.task. Voy a incrementar el font size a 22 píxeles para que sea más grande. La siguiente propiedad va a ser .right.status. Aquí en status voy a ponerle un padding. Aquí en status voy a ponerle un padding de 5 píxeles arriba abajo y a los lados de 0 para separar un poco el texto del título con las actividades ya terminadas. Voy a agregarle un font size de 14 píxeles y un color, en este caso que sea 888. Vamos a seguir con el estilo de nuestra barrita de progreso y aquí va a estar interesante esto. Primero voy a ponerle un background color y no va a ser blanco, va a ser DDD, ¿ok? Un poco gris. Voy a decirle que el ancho sea de 100% y que tenga una altura de 10 píxeles, ¿ok? Entonces ya se ve ahí una pequeña barrita.
El siguiente estilo pues va a ser igual progress, pero recuerden que tiene una etiqueta hija que se llama fill, ¿ok? Aquí en fill vamos a configurar algunas propiedades, por ejemplo, la altura que sea de 10 píxeles y que haya un margen de 10 píxeles arriba abajo 0, ¿ok? Ahora sí viene lo divertido. Si yo copio igual la ruta de mi siguiente estilo, voy a utilizar fill. Por ejemplo, fill 20, que va a ser como el porcentaje. Entonces voy a ponerle un background color. Voy a mandar a llamar a un RGB. Aquí tengo los valores: 255, 56, 21. Ok, no se ve nada porque necesita un ancho. Entonces le voy a poner 20 píxeles, más bien 20%. Vamos a juntar esto porque están al mismo nivel. No se ve porque creo que colocamos un 40. Entonces voy a poner esto y nada, le voy a colocar aquí 40. Entonces ya se ve, ¿no? La barrita. Nada más que obviamente cuando sea 40, pues aquí vamos a seleccionar, no sé, un amarillo o un naranja, ¿ok? Entonces ya me aparece así. Vamos a ponerle, por ejemplo, también que haya uno que sea fill 100 y que sea un verde, de que ya terminó esa tarea. Ok. Aquí evidentemente le tenemos que cambiar los porcentajes. Sí, no se ve todavía. Pero bueno, ahorita que copiemos más tarjetitas, se va a notar mucho más el cambio. Por último tenemos otra capa que se llama Buttons. Aquí van a estar los botones, por ejemplo, de acciones. Entonces yo lo que voy a hacer es volver a aplicar un filter blur, como lo hicimos hasta acá arriba. De hecho lo puedo copiar. Simplemente para agregar, digamos, una segunda capa de desenfoque. Aquí ya no le voy a poner 20 píxeles, sino solamente 5 píxeles. Entonces de alguna forma, si de por sí estaba difuminado, lo va a volver a difuminar para que se note que también hay un cierto nivel o un orden de capas de difuminación. Voy a ponerle text align right y un padding 20 píxeles, ok. Ya me sale mi botón. Nada más me falta pues darle un poco de efecto a ese pequeño botón. Entonces voy a tenerle que hacer el estilo BTN. Aquí voy a poner un background color. El color, aquí lo tengo, es el 0084FF. Ok. Voy a quitarle, por ejemplo, border, none. Listo. Voy a ponerle un font weight, bold o bolder. Color white. Voy a ponerle un padding que sea 15 píxeles, 20 píxeles para hacer más grande ese botón. Voy a ponerle un border radius y voy a llamar a mi variable de br. Listo, ya sale. Nada más voy a aplicarle también el btn hover para añadirle el mismo efecto que teníamos con nuestros links. De hecho, lo que puedo hacer es igual copiarlo, pegarlo de tal forma que cuando me acerque también trate de reflejar ese efecto de cristal de que se está reflejando la lucecita que emite nuestro botón. Podríamos incluso también cambiarle el color, background color, por ejemplo 1FA-DFF, ok, este es otro azul más claro para que se note un poco más, pero bueno, igual podríamos dejar el mismo. Nada más hacer una pequeña variación para que se note un poco el cambio cuando haces el hover. Perfecto. Y listo, entonces ya tenemos nuestra interfaz. Ya lo último que nos tendríamos que preocupar es por cambiar los textos o duplicar esta capa de cart. Ya tenemos 3 tarjetitas. Vamos a copiar o a cambiar los iconos. En mi caso yo tengo aquí algunos iconos. Vamos a cambiarle un poco el texto para que sea algo más referente y no solo diga texto, texto. Listo, ya le agregamos algunos textos para que se vea un poco mejor nuestro diseño. De hecho, en el último elemento que tiene el 100% le quité la capa de los botones, pues porque ya no hace sentido que tenga el botón de completar si ya las actividades están completas. Lo único que me faltaría es un poco bajarle con el margin. Aquí a lo mejor le pongo 100 píxeles. Y listo, entonces ya tenemos nuestro primer diseño usando este estilo que le llaman glasmorfismo o efecto de cristal templado ahí un poco
divertido. Vean cómo el efecto pues se aplica independientemente de si el fondo se está moviendo, lo cual lo hace pues un efecto bastante llamativo. Este tipo de efectos lo podíamos hacer anteriormente, pero lo que hacíamos es que utilizábamos una imagen, la misma imagen que tenemos de fondo, y solamente hacíamos como el blur o el desenfoque a la parte que se iba a utilizar en la interfaz, y eso lo colocabas como una imagen de fondo. Pero bueno, gracias a CSS3 y este filtro de blur, pues ya podemos hacer ese efecto en tiempo real. No necesitamos ningún tipo de imagen adicional porque ya el navegador procesa y sabe cómo tiene que hacer ese desenfoque. Entonces espero les haya gustado este pequeño tutorial para aprender este tipo de efectos. No duden en dejarme sus dudas, sus comentarios, si les gustó, si les llama la atención que podamos hacer algún otro ejercicio con alguno de estos efectos de diseño. Déjenmelo todo en los comentarios. Si les gustó este video, los invito a que me regalen su like, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.